Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, queremos comentarles que el próximo 6 de septiembre en la ciudad de Nueva York realizaremos la 4ª edición del Viva Day, una oportunidad única para que las empresas mexicanas y los líderes de la industria nacional interactúen con inversionistas influyentes en el principal centro financiero del mundo. En la edición 2023 del Viva Day reuniremos a empresarios, inversionistas, funcionarios de alto nivel, participantes del mercado y emisores potenciales de alto crecimiento. Buscamos mostrar la trayectoria, los desafíos y las historias de éxito de empresas mexicanas a los inversionistas más grandes del mundo en la ciudad de Nueva York. Ahora sí, les damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él es Mario Correa, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF. Mario, muchas gracias por estar con nosotros en Análisis Viva. Al contrario, muchas gracias por la invitación. También soy analista independiente, que eso es muy importante. Magnífico, Mario. Pero encantado de estar aquí, ahora que están cerca de cumplir, ¿cuántos? 4 años ya tienen en el bueno, podcast. De podcast 4 y Viva 5. Exactamente. Muchas felicidades. Acabamos de cumplir 5 años. Oye, Mario, estábamos platicando fuera del programa, fuera del aire, sobre la importancia que tiene tener un buen análisis económico para tomar decisiones de inversión. Me gustaría empezar por ahí. Platícanos un poquito acerca de eso. Con todo gusto. ¿Por qué es importante tener un buen análisis económico? Y déjame ponértelo de forma muy clara y muy breve. Para poner la suerte a tu favor. Miren, las inversiones, como en muchas cosas de la vida, pues no se puede evitar toda la aleatoriedad del mundo. Hay buena suerte, hay mala suerte que está por allá afuera. Y déjame ponerte una comparación que me parece interesante. Se ha puesto de moda recientemente en los medios de negocios, de algún tiempo para acá, este libro de un sabio chino, Sun Tzu, que se llama El arte de la guerra, en el que él pues explica todo lo que un general pues necesita saber antes de embarcarse en una batalla, desde cómo está su ejército, el ejército enemigo, las condiciones del terreno, las tropas, lo demás. ¿Qué es esto? Pues básicamente es conocimiento. Conocimiento es información útil. Y si tú tienes conocimiento entendido como información útil, entonces no dependes tanto de la suerte, sino que estás justamente tratando de minimizar los efectos negativos que la suerte, lo que no sabes qué va a pasar, puede tener sobre lo que estás buscando emprender. Y a lo mejor deberíamos ahora escribir algún libro parecido, ¿no? En lugar del arte de la guerra, el arte de las inversiones. Y seguramente mucho de esto va a versar sobre cómo reducir el efecto que tiene la suerte sobre tus inversiones. Porque hay que también entender, si tú ves cualquier modelo inclusive avanzado que se han puesto muy de moda ahora con inteligencia artificial y todos estos temas, pues hay un componente estocástico, se dice al final del día es aleatorio. Exacto. De qué es lo que puede pasar, cómo van a estar fluctuando los precios de diferentes activos, y tratas de alguna forma de aterrizar pues todos estos elementos en tu análisis, ¿no? Para ver los números de una empresa, el qué resultados va a tener, no solo es relevante ver cuál es el mercado en el que está, los productos que está vendiendo, qué tal es la calidad de la administración. La mayoría de los análisis parten de cuál es el entorno económico. Regresando a ese tema del arte de la guerra, pues las empresas viven en un entorno económico. En un entorno económico donde va a haber ciertas variables muy importantes como el crecimiento de la actividad económica, las tasas de interés, la inflación, que van a afectar pues todos tus números. Las ventas, por ejemplo, a lo mejor tus ventas van a depender de cómo está reaccionando la economía, cómo está funcionando la economía, qué nivel de desempleo hay. En fin, tu cobranza también, si la economía va bien, pues muy probablemente vas a tener una cobranza más fácil. Claro. En fin, tus números, tu presupuesto que haces cada año en una empresa formal, pues parte de un entorno económico. Entonces, por eso es muy importante tener un buen análisis económico como punto de partida.
Y si me permites, creo que aquí a lo mejor valdría la pena abundar un poco acerca de qué es un buen análisis económico. Pero estamos hablando de este conocimiento como información útil. ¿Toda la información te sirve? Pues sí, ¿no? Pero mientras mayor valor agregado tenga esa información, te va a servir más. A lo mejor, si tienes un reporte en el que te dicen, oye, el tipo de cambio cerró en 17.06, pues es información, ya tienes ese dato. Y luego, ¿qué haces con eso? Te diría que el siguiente nivel de análisis, pasando de estos reportes informativos, sería aquellos que te desmenuzan el dato, ¿no? A lo mejor un dato como el crecimiento del PIB, cuando tú empiezas a platicar, bueno, el total de la producción de la economía creció 2%, pero resulta que a nivel sectorial, industria creció tanto, los servicios tanto. Esa desagregación es un poco más de valor agregado, pero yo creo que nos falta todavía, ¿no? Para llegar a ese buen análisis económico. El siguiente nivel de valor agregado es el que te explica por qué está pasando eso. Ok, ¿qué quiere decir que la economía está creciendo 2%? ¿Eso es bueno? ¿Es malo? ¿Estamos en un entorno favorable o no? El análisis que te explica el número y que te explica las razones por las cuales se está dando este número es un análisis de un poquito más de calidad. Y te diría que el análisis de mayor profundidad, que es el que deberían de estar buscando pues, todas las personas que definen la estrategia en una empresa, que toman decisiones financieras o en sus portafolios de inversión personales o para alguien más, sería el ver cuáles son las implicaciones de lo que viene hacia adelante. Ok, el PIB está creciendo al 2-3%, ¿qué viene hacia adelante? ¿Se va a mantener el ritmo? ¿No? ¿Qué implica para mi empresa el que a lo mejor las tasas de interés hayan subido 500 puntos base? ¿Es esto bueno o no? ¿Dónde me va a afectar? Oye, si tengo deudas, ¿qué crees? Vas a tener que pagar más intereses. O al revés, si tú eres el que cobra los intereses como un banco, pues a lo mejor vas a tener mejores resultados. Entonces, cuando tú tienes un buen análisis económico como punto de partida, la gente que toma estas decisiones, pues puede enfocar mejor cuál va a ser la estrategia que pueda seguir con las empresas. No, justamente yo creo que debimos de haberte traído, mi querido Mario, cuando le estábamos pitchando la idea de Análisis Viva hace 4 años a María y le explicábamos justamente por qué creíamos que era importante tener un análisis un podcast con estas características, ¿no? Porque es justamente lo que tratamos de hacer semana a semana de la mano de personas como tú, ¿no? Que nos ayuden a ver, a analizar, a otear, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los efectos de los fenómenos económicos que están pasando el día de hoy? ¿Hacia dónde nos está llevando? ¿Qué podemos prever o a lo mejor cómo podemos prepararnos? O como tú bien dices, en términos de inversión, ¿no? ¿Cómo podemos hacerle para que esa suerte corra a favor de nuestras inversiones? Sí, totalmente. Y aquí es donde creo que es muy importante el esfuerzo que ustedes están haciendo, que invitan pues, a muchos analistas de los más relevantes en México, principalmente analistas económicos, porque ese es justamente el punto de partida. Y creo que también ahí hay que distinguir, creo yo, nuevamente regresando al tema de lo que es un buen análisis económico. Desde luego, hoy día el análisis económico se produce por muchas instituciones diferentes. Algunas con presupuestos muy grandes para tener gente muy experimentada de primer nivel, que te cuesta una buena cantidad de dinero, ¿no? Pero que te va a dar una muy buena guía de hacia dónde pueden estar yendo las cosas. Hasta empresas pues, más modestas que sí tienen a una persona encargada de ver estos temas, pero pues, que probablemente no tenga un equipo y no puede estar cubriendo o aportando tanto valor, ¿no? Como las empresas que tienen equipos grandes. Creo que es bien importante y es algo que yo estoy empezando a ver en este tema del análisis económico, que se ha convertido en una especie de commodity. Sobre todo para la gente que quiere ver cómo usarlo, pero todavía no acaba de entender bien la importancia que tiene. Y déjame ponerlo así, pues vas a escuchar hablar pues, al economista o a la economista, ¿no? De qué es lo que te va a decir, oye, ¿qué te dijo? Pues que esto va a crecer o no, que el tipo de cambio va a estar aquí o allá, o las tasas va a estar por aquí o por allá. Pero muchas veces no distinguimos diferencias
en ese tipo de análisis y creo que sí hay que hacerlas. Porque al final del día, creo que hay dos cosas que me parecen muy importantes. Una es la experiencia que puede tener el analista, ¿no? Hoy día yo veo muchos analistas jóvenes muy brillantes que están saliendo muy bien preparados de diferentes universidades, hablando con justa razón de todos estos temas. Pero no les ha tocado vivir muchas de las cosas que han pasado en el país. Sin ir más lejos, la inflación. O sea, los últimos años, cuando inclusive te diría al interior de la Reserva Federal, y es un tema en el cual también habría que cuestionar inclusive cómo ha avanzado o no la misma teoría económica que ha sufrido cambios importantes en estos últimos años. A muchos de los participantes actuales en los mercados, muchos de los analistas que son muy jóvenes, pues no les tocó vivir una época de inflación elevada. O sea, en Estados Unidos estamos viendo niveles de inflación que no se habían visto en 4 décadas. Y en México, en más de 2. Entonces, no les tocó vivir en carne propia este bicho llamado inflación, ¿no? Nada más ahí como un tema teórico en las aulas. Incluso que ya había pasado, ¿no? Algo que ya lo resolvimos, ¿no? El asunto de la inflación es algo que te voy a enseñar, ¿no? Pero bueno, esto ya no. Como que fue un monstruo que se murió. Exacto. ¿No? Y llegabas al grado de ver a los bancos centrales jugando con la posibilidad y bancos centrales muy relevantes, sin ir más lejos, la Reserva Federal, jugando con la posibilidad de cambiar la meta de inflación, de tratar de reavivar a la inflación en una esperanza por reavivar a la economía. Sí. Y los que teníamos esa experiencia decíamos, no, espérame, este es un monstruo que no quieres despertar. A mí me gusta comentar en mi programa que tengo en YouTube que este monstruo de la inflación es como una de esas cucarachas costeñas. No sé si te ha tocado verlas, que son enormes, que le pegas 3 chanclazos y el bicho se sigue moviendo. Pues así es la inflación. A mucha gente se le olvida que a México le llevó prácticamente una década bajar la inflación de doble dígito a niveles sostenibles cercanos a la meta, cercanos porque la meta pues prácticamente no la hemos alcanzado de forma consistente en el tiempo. O sea, para bajarla del 4% nos llevó casi una década para mantenerla ahí. Entonces, ese tipo de cosas, pues mucha gente no le tocó vivir. Y por eso creo que es muy importante también pues tener diferentes puntos de vista. Y creo que es justamente lo que ustedes hacen, ¿no? Traer diferentes analistas para que la gente se pueda formar una opinión de los diferentes argumentos que tienen. Y creo que hay otra cosa que también hay que considerar y es algo de lo cual yo me precio mucho en mi programa, ¿no? Y es de ser 100% independiente. ¿Y esto qué quiere decir? Mira, no es que haya necesariamente un sesgo en el análisis, pero sí las instituciones tienen un sesgo natural en sus reportes. ¿Por qué? Porque las casas de bolsa están pensando en sus clientes, que son inversionistas principalmente, ¿no? A lo mejor los grandes bancos que tienen grandes clientes corporativos, pues arman sus reportes de análisis pensando en esos grandes clientes corporativos. Y el sabor, el tipo de temas que tú manejas, el enfoque, pues puede ser bastante diferente, sí. ¿No? Entonces creo que también por eso es muy relevante estar viendo diferentes opiniones, porque además, ¿sabes qué? Regresando al tema de la suerte, algo que sí te da la experiencia es saber de qué hoyo van a saltar los conejos, por ponerlo de forma coloquial. Sí. Es decir, ¿dónde tienes que ver? Hoy día están pasando muchas cosas. Los mercados acaban de verse sorprendidos por el tema de Fitch, que le baja la calificación de deuda a Estados Unidos. Le quita el AAA. Gran sorpresa para todos, aunque hace sentido lo que está comentando Fitch. Y aunque muchos han comentado que es un tema que, bueno, ya los mercados no van a reaccionar, todavía está por verse. Vienen muchas consecuencias. Es más, si a mí me apuras, yo te diría que buena parte de las reacciones que hemos estado viendo, por ejemplo, ahora hay una advertencia de Fitch sobre la nota de Pemex y el gobierno en México, que no es nada más por temas internos de México. Tiene mucho que ver. Sí. Pero si Fitch está bajando la deuda de Estados Unidos, que es la vara de medir del mundo financiero, pues el resto de los corporativos, empresas, pues van a medirse de otra forma. Entonces todavía nos falta ver ese tipo de repercusiones. Entonces por eso es bien importante. Ahora, nuevamente, algo que ha venido a sustituir, digamos, esa
sabiduría económica, pues son las encuestas, todas tienen un promedio y es muy fácil para las empresas, las personas que toman decisiones, pues ver qué es lo que dicen en promedio, pues los diferentes economistas. Pues la economía va a crecer tanto, la tasa va a ser tanto y el tipo de cambio va a ser tanto. Yo creo que eso no te sirve realmente para estar preparado, o sea, necesitas ver esos puntos de vista, sobre todo los que son diferentes. Alguna ocasión me comentaba alguien muy interesante, además un inversionista muy importante extranjero, que decían, a ver, si 20 personas dicen lo mismo, pues me sirve escuchar a uno, pero si alguien está diciendo algo diferente que se sale de lo que dice el mercado, me interesa escuchar qué es lo que dice esa persona, no porque tenga razón o no, sino si hay algo detrás que él no está viendo. De acuerdo. ¿No? Y para eso es muy útil tener estos diferentes puntos de vista. Entonces yo creo que sí hay que seguir, desde luego, una de mis recomendaciones favoritas es seguir a tus economistas de confianza. Los de cabecera. Sí, a los de cabecera. Y yo creo que va a haber justamente, y ya entrando en el tema que nos atañe, justamente aprovechando tu presencia aquí, ¿por qué no nos platicas acerca de esto que tú estás viendo para el cierre de este año y para el comienzo de 2024? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son los pronósticos a los que tú les estás dando foco, que te están llamando la atención, que te preocupan, ¿no? Los economistas vivimos preocupados, somos personas pesimistas casi por naturaleza, y cuando todo va bien, hay algo que nos estresa porque todo va bien. Y digo, me adelanto quizás un poquito, pero el 2023 ya no va tan mal como todo el mundo decía que iba a ir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo estás viendo tú? Fíjate, creo que ese es un muy buen punto. De hecho, hay un sesgo natural en la forma de pensar de los seres humanos que le pones mucho más atención a lo negativo y a lo que puede salir mal. Yo creo que tiene una razón de ser bastante profunda, pero al final del día, si en tu escenario las cosas salen mejor a lo que esperabas, pues vamos a hacer fiesta, ¿no? Pero eso no es lo que te debe de ocupar. Lo que te debe de ocupar es el plan para cuando tu plan no sale. ¿De dónde puede salir no el conejo, sino la serpiente que te va a morder y va a echar por la tierra el plan que tienes? Entonces yo creo que por eso es natural tratar de ver qué es lo que puede no salir bien y obviamente enfocar mucho el tema de los riesgos, ¿no? Especialmente los riesgos que pueden salir mal. Entonces, es cierto, ahorita está pasando algo muy curioso. Si tú ves las encuestas, todos los pronósticos desde hace algunos meses para el 2023 en términos del crecimiento del PIB, que es la principal variable que te habla de qué está pasando con la economía, inclusive la inflación también. Otro indicador que normalmente se pronostica es el número de asegurados en el IMSS, han venido subiendo. O sea, todos estos pronósticos para el 2023 en el promedio de las encuestas del mercado han venido mejorando. Pero curiosamente, para el 2024 no, se han quedado bastante estancados. ¿Qué está pasando? ¿No? Y yo como lo veo es que sí nos hemos visto sorprendidos por eventos que quizá nos esperaban un desempeño mucho mejor a lo que esperábamos todos, especialmente en la actividad económica. Recientemente acaban de salir las cifras del Producto Interno Bruto en Estados Unidos y en México del segundo trimestre, pues mejores a lo que esperabas, ¿no? En Estados Unidos el gasto del consumidor ha venido muy bien hasta el segundo trimestre, que ese es un tema que hay que ver porque si tú ves la proporción del consumo respecto al ingreso personal, ha venido subiendo y está en niveles que no habías visto en más de una década, es decir, los consumidores están gastando por arriba de sus posibilidades. El nivel de ahorro, que es la diferencia entre el ingreso personal y el consumo personal, pues ha bajado a niveles que no tenías hasta antes de la pandemia. Esto quiere decir que a lo mejor no es sostenible, ¿no? Y hay que recordar, venimos de un periodo en el cual el gobierno de Estados Unidos le dio una gran cantidad de dinero, pero literal le mandó cheques a los hogares que se lo han venido gastando. Sí. Entonces creo que hay dudas por ahí de qué tan sostenible puede ser este ritmo de crecimiento en el consumo en Estados Unidos. En México algo también así ya ha ocurrido. Hemos visto que hasta el primer semestre el consumo ha venido más o menos bien. Ahorita estamos viendo sorprendentemente en la inversión un boom literal en las cifras más recientes que se explican por un par de sectores, especialmente hay alguno que me parece muy curioso, que es el de las, si tú lo ves a través de la
los indicadores de producción industrial, o lo ves también en la inversión, la parte de construcción de obra pesada, de obras de ingeniería civil, entre mayo y junio, si ves las cifras de producción industrial, creció más de 30%. O sea, eso no tiene proporción en todo el resto de la historia de la serie. Y al parecer hay explicaciones que se están acelerando las obras insignia del gobierno. No. El cierre de administración, finalmente, ¿no? Todavía le falta el cierre de la administración, pero quieren ya entregar estos proyectos. Claro. Y si esa es la explicación, pues muy probablemente es un efecto temporal que no va a durar, ¿no? Entonces creo que hay que tener cierto cuidado con estas cifras. A mí me da la impresión de que lo que estamos viendo sí han sido resultados mejores a lo previsto, pero me pregunto si son realmente sostenibles, porque además nos falta ver otra parte de la historia. Y déjame ponerlo así, a mí me gusta mucho hacer comparaciones históricas para llamar a la reflexión. ¿Tú te imaginas a nuestros antepasados hace, no sé, 7 millones de años, cuando cambió el clima dramáticamente de la Tierra y se acabaron las frutas que encontraban en la parte superior de los árboles y tuvieron que adaptarse y literal buscar alimento por otro lado? El mundo cambió drásticamente. Bueno, el mundo financiero ya nos dimos cuenta de que cambió drásticamente después de una época de dinero regalado, tasas ultra bajas. Se apareció el monstruo de la inflación, ha resultado más persistente y resistente a lo que se esperaba, sorprendió a los bancos centrales. Ahorita, perdón, déjame hacer una digresión, porque tú comentabas hace ratito que la gente luego escucha el podcast de periodos anteriores para ver más o menos qué se comentaba y cómo se analizó. Como si fuéramos serie de Netflix, digo, lo agradecemos a las personas que lo hacen, pero es algo que a nosotros que vemos acá datos del podcast, cuando los analizamos, nos llama mucho la atención. La gente llega al podcast, escucha el más reciente, pero luego se va casi que al principio, como si fuera serie de Netflix, a ver qué fue lo que me perdí, ¿no? Claro. Y se viene para atrás. Pues fíjate que yo con mi canal de YouTube, algo que tiene muy útil es que justamente cuando veo que algo raro pasó en el pasado, me puedo regresar a ver qué es lo que estaba viendo y comentando en aquel entonces, como por ejemplo cuando empieza a surgir la inflación en Estados Unidos. Y ahí, pues cuando regresas ves, es que esto es lo que estaba pasando y esto es lo que estaba viendo. Por ejemplo, si ahorita que la gente busca explicaciones para el tipo de cambio, que por cierto tengo por ahí un par de videos explicando si está sobrevaluado el tipo de cambio, si tú ves cuándo cambia la tendencia del tipo de cambio, cuándo empieza la apreciación fuerte, fue en octubre del año pasado. ¿Qué estaba pasando en aquel entonces? Bueno, pues te regresas a ver mi programa ese entonces y es donde ves la combinación de factores que se dieron. Resultados buenos en la actividad económica, las inflaciones en Estados Unidos y en México no estaban cooperando, saliendo como se esperaba. Los bancos centrales empezaron a acelerar el aumento en sus tasas. Los inversionistas se dieron cuenta que las tasas no iban a subir poquito como se esperaban, sino que iban a subir más rápido y por más tiempo. Sí. Y eso te cambió el panorama. Y a partir de ahí se genera una oportunidad para que los inversionistas de cierto perfil hagan rendimientos utilizando al peso mexicano y entonces es cuando viene la apreciación. Sí. Pero sirve mucho, ¿no? Para entrar, para ver qué es lo que está opinando cada quien. En este caso tu podcast o en mi canal yo encuentro ahí a veces muchas explicaciones. Entonces regresando al tema, algo que nos falta ver es los efectos que este cambio en el ciclo monetario mundial van a tener sobre las economías, porque el dinero ya no va a ser tan barato como siempre. Los bancos centrales están retirando liquidez y el estar con tasas más altas ya está afectando a muchas empresas. De hecho, la quiebra del banco Silicon Valley, pues yo creo que buena parte de la explicación es esto, más allá de las malas decisiones que ellos hayan podido tomar. Todavía nos falta ver cuántas empresas, especialmente las que están endeudadas, o gobiernos que están también altamente endeudados, especialmente en mercados emergentes, empiezan a verse cada vez más apretados por las condiciones financieras globales. Esta semana estaba comentando Larry Summers, el que fuera secretario del Tesoro de Estados Unidos, que él veía las tasas del bono de 10 años arriba del 4.75 por un buen rato. Esto cambia la jugada para muchos que toman decisiones de inversión. Para evaluar cualquier activo, pues una de las técnicas que utiliza la mayoría de las personas es ver cuál es la trayectoria de tasas de interés. Y si tu trayectoria está muy por arriba de lo que esperabas, los precios de los activos están por debajo de lo que tú estabas previendo, ¿no? Entonces creo que nos falta todavía ver
cómo los mercados financieros globales van a internalizar y reaccionar a este cambio en el ciclo monetario. Y hay temas que preocupan en Estados Unidos. Esto que señaló Fitch de la deuda de Estados Unidos, que sigue creciendo, que su déficit va a seguir aumentando y que las tasas de interés muy probablemente estén por arriba de lo que todo el mundo esperaba, aunque es la economía más poderosa, más flexible, con el mejor track record, pues llega un momento en que se te puede generar ahí un problema de confianza entre los inversionistas y tener una serie de ajustes y reacciones. Otros temas que están en el escenario: la economía de China se está desacelerando fuertemente y se está volviendo más opaca. Me llamó mucho la atención esta semana una noticia de que el gobierno decidió dejar de publicar la tasa de desempleo entre los jóvenes porque está aumentando fuertemente, ¿no? Entonces, no prefirieron no meterse más al tema. No quieren tener este tipo de problemas, ¿no? Para México, digo, ahorita las cosas van muy bien, hay gran optimismo por el tema del nearshoring, que por cierto, fíjate, me llama mucho la atención. Esto yo lo empezaba a comentar, yo creo que desde antes de que saliera la guerra en Ucrania, como una de las posibilidades que se veía, que por cierto, para el mundo es muy mala noticia estas fricciones tan serias que se están dando entre Estados Unidos y China, que están produciendo un fenómeno de desglobalización en el mundo y que se ve que va a continuar. Es mala noticia para el mundo porque todo este proceso previo de globalización permitió que bajaran los costos de muchos bienes en la medida en que el mundo empieza a cooperar a mayor escala, se pueden ampliar las escalas de producción, incorporar nuevas tecnologías o desarrollar nuevas tecnologías. Y permitir esto, menores costos y menores precios para los consumidores en todo el mundo. Ahora que están dejando de cooperar, pues esto implica mayores costos de producción porque las escalas son menores, tienes que reconstruir tus cadenas de suministro. Antes no tenías redundancias, ahora sí vas a tener que tener redundancias, bodegas, centros de distribución, y eso te implica mayores costos. Si Estados Unidos, y esa es la buena noticia para México, si Estados Unidos lo hace solo, pues sus costos se le van a ir a las nubes, ¿no? Y ahí es donde México tiene la oportunidad. Ahora, para aprovechar la oportunidad, necesitamos empezar a hacer muchas cosas que no estamos haciendo ahorita. A lo mejor ese es otro tema. De hecho, por ahí compartí un video explicando justamente las condiciones para el nearshoring. Pero yo creo que no lo estamos aprovechando y se nos puede ir de las manos. Y temas internos, a mí me preocupa la situación en la que va a dejar la administración pública, este gobierno, para el siguiente entrante, porque si bien es cierto que las finanzas públicas mantienen, déjame ponerlo así, los indicadores macro de las finanzas públicas, es decir, los requerimientos financieros del sector público, la deuda como proporción del PIB en niveles, entre comillas, manejables, se ha destruido una gran capacidad de la operación del sector público, se están dejando de dar muchos servicios que se tendrían que dar y que si los tomas en cuenta, pues tu nivel de deuda es otro, ¿no? Entonces, para la siguiente administración, el tema de las finanzas públicas, la deuda de Pemex, las deudas sociales que se tienen, se van a convertir en un problema muy serio. Nadie piensa, nadie hablando de los analistas económicos, que este sea un tema urgente que vayan a seguir. Por cierto, un chascarrillo para la gente del programa. ¿Sabes qué es lo que define el largo plazo en los mercados? ¿Qué? Es lo que pasa más allá de la fecha en que a los traders les pagan el bono. Todo eso ya es muy largo plazo, ¿no? Pero hay que entenderlo así, o sea, cuando tienes incentivos a las decisiones de corto plazo, pues muchas veces lo que pasa más allá de eso se pierde y es algo que hay que ponerle atención. Entonces decía que de los economistas hoy día en México, pues nadie espera que este problema vaya a saltar antes del 2024. Sí. Pero yo percibo que se está dando un deterioro estructural en la posición financiera del gobierno que eventualmente se va a tener que atender. Digo, en las cifras que acaba de publicar la Coneval, por ejemplo, en donde mucha gente celebra que bajó la pobreza, déjame ponerlo así, bajó la pobreza porque la forma en que la mides es la gente que tiene dinero. Así es. Y le estás dando dinerito a más gente. Exacto, hay más dinero en manos de más gente que permite mejorar este indicador, ¿no? Uh-huh. Pero el problema de eso es que antes no tenían dinero, pero tenían, por ejemplo, acceso a un sistema de salud. Y hoy día, pues tú le das oye, el dinero es un vale, ¿no? Vale por medicinas, pero si no hay medicinas, pues entonces eres más pobre. Y el tema de
la carencia por acceso a la salud da un brinco impresionante del 16 al 30 y tantos %, muy lamentable. Bueno, entonces yo creo que ese es un tema que habrá que ver más adelante y que las repercusiones las vas a tener en nuestras variables financieras, especialmente en nuestro tipo de cambio. Ahorita el tipo de cambio ha estado muy fuerte, yo creo que está ya en niveles claramente de sobrevaluación, aunque aquí pues no vas a poner a la gente de acuerdo, es muy difícil medirlo con precisión, de hecho no hay un enfoque, no hay un consenso de cómo hacerlo, pero pues lo vamos a ver en los próximos 5 años, ¿no? Se pueden mantener niveles de sobrevaluación durante algún tiempo, los hemos tenido en el pasado, pero cuando las condiciones cambian, vienen los ajustes. Y las condiciones en el mundo están cambiando de forma bien importante, especialmente en los mercados financieros. ¿Qué nos falta por cubrir? Quizá el tema de la inflación, ahorita estamos muy contentos porque ha venido bajando, pero nos falta realmente ver que se controla cabalmente la inflación. De hecho, el último dato que fue el mes de julio, tú ahorita normalmente, y por eso es importante, creo yo, escuchar a gente con experiencia en los mercados, ¿no? Porque normalmente tú ves un indicador y es el que sigues y estás familiarizado y entonces salió muy bien y te sientes tranquilo. La inflación en términos anuales, es decir, cómo es el índice de precios respecto a hace 12 meses, esa es la inflación anual, pues ha venido bajando y va a seguir bajando por lo que llamamos un efecto de base, es decir, subió mucho en el año pasado, va a bajar. Pero si tú ves el último dato de julio, nada más el dato del mes, ya fue un poquito por arriba de lo que esperaba el promedio de analistas. Y si tú lo comparas contra los otros meses de julio de años anteriores, pues sí, tienes el menor en los últimos 3 años. Pero está muy por arriba de lo que observabas normalmente cuando la inflación estaba más cerca del 4. Entonces yo creo que ese es un tema. Y dependiendo de la inflación, vas a ver qué van a hacer los bancos centrales. Hoy día la Reserva Federal, la noticia de esta semana es que en las minutas de la Reserva Federal hay menciones explícitas a que podrían ser necesarios más incrementos en la tasa de interés porque están preocupados por el tema de inflación, ¿no? Y eso pues no estaba en el radar de mucha gente ni en los precios que tienen los activos financieros. Entonces, creo que ese es un tema que todavía habrá que ver. ¿Qué pasa con la inflación, las políticas monetarias y las tasas de interés? Entonces yo creo que por esas razones, porque hay muchos factores de riesgo, de incertidumbre, además 2024 es un año de cambio de sexenio, que de suyo trae una buena cantidad de incertidumbre aparejada a ello, pues el pronóstico para el 2024 no ha cambiado mucho y a pesar de que tienes ahorita buenos datos, tienes todo este hype, creo que dicen, ¿no? Ahora los chavos del nearshoring y todas las posibilidades que vienen, pues el pronóstico se mantiene muy cauteloso, ¿no? Este año, dependiendo de la encuesta que veas, anda entre 2.8 y 3% el pronóstico del PIB del 2023. Para el año que viene está en 1.8, está en 2, y ahí no se ha movido. Entonces, toda esa narrativa, todos esos factores que te han ayudado este año, la realidad es que no los ves transportándose al siguiente, y el siguiente tiene como que muchos hoyos de los cuales pueden salir diferentes tipos de serpientes, y entonces el pronóstico más cauteloso es mantenerse donde estás, ¿no? Mario, nos has ayudado justo a entender lo que comentabas al principio, la situación que está pasando en el 2023, cómo no se refleja eso necesariamente en el 2024, y nos dejas con tarea. Entonces, ya la iremos revisando, además acompañado de ti en siguientes programas. Pero bueno, primero agradecerte que nos hayas acompañado y que nos hayas dado pues, este tipo de análisis justo, ¿no? Preciso, claro, directo y, como tú bien dices, independiente. No, al contrario, el agradecido soy yo. Espero que sea de utilidad para el amplio público que los escucha, que esa es quizá la esperanza que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, además que es un tema apasionante, ¿no? El poder contribuir a tomar mejores decisiones, pues qué mejor. Y muchas gracias por la invitación y nuevamente felicidades por los 5 años y mucho éxito en el Viva Day en Nueva York el 6 de septiembre. Muchísimas gracias, Mario. Él es Mario Correa, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF y analista independiente. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Y no se les olvide que el próximo 6 de septiembre, como les decíamos, estaremos en la ciudad de Nueva York para una nueva edición del Viva Day.
Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.